placer, un honor el poder estar con ustedes el día de hoy. He venido en algunas otras ocasiones a su iglesia, hermanos. He estado trabajando con los jóvenes también de su iglesia a través de la unión. He venido sobre todo en días sábados cuando ha habido algún tiempo de evento, alguna organización. Y es la primera ocasión que me toca estar con ustedes, hermanos, en un día domingo y exponiendo la palabra frente a ustedes. Así que, hermanos, es un privilegio para mí el conocerles y el estar con ustedes el día de hoy. Vamos a meditar, hermanos, en las Sagradas Escrituras y vamos a dirigir nuestras miradas hacia el libro de Santiago. El título de la predicación, hermanos, del día de hoy es El carácter se forma en la prueba. ¿Nos gustan las pruebas, hermanos? Yo creo que desde que estábamos en las escuelas, cuando se nos hablaba de una prueba que vendría siendo lo mismo que prácticamente que un examen, por ejemplo, pues muchos le huíamos a los exámenes. A mí no en lo particular nunca me han gustado. Y ahora que lo vivo, hermanos, en mi vida diaria, pues de alguna forma le reunimos a las pruebas, porque cuando pensamos en una prueba, hermanos, se trata de poner a prueba lo que conocemos, lo que sabemos y de qué estamos hechos. ¿Ustedes alguna ocasión han comprado algún objeto? Por ejemplo, yo recuerdo algunos comerciales de unos recipientes tipo Tupperware y hay quienes los ponen a prueba. ¿Cómo le hacen? Entonces empiezan a manipular, a tratar de doblar, a ver si va a resistir, ¿no? Si va a resistir cuando realmente lo utilicemos. Y recuerdo que hay quienes se pasan en la prueba, ¿no? Que lo quieren poner debajo de un carro y le va a pasar encima y lo terminan quebrando. En los años 90, hermanos, un grupo de científicos construyó un ecosistema artificial masivo que se le conoció como la biosfera número 2. Ya se había intentado ese tipo de experimento en otros tiempos y prácticamente, hermanos, el Biosfera 2 era que en medio del desierto de Arizona, en Estados Unidos, es uno de los puntos más áridos del planeta, junto con el Sahara, los desiertos de Nevada, el de Sonora, y así hay puntos desérticos en el mundo y también en Sudamérica también, allá por la Patagonia. Pero específicamente en Arizona, hermanos, hicieron la Biosfera 2. Prácticamente se procura generar un ambiente artificial, pero tropical. Entonces, pues prácticamente hacen como un tipo de domo enorme y ahí empiezan a plantar diferentes tipos de árboles, de diferentes condiciones del mundo. En algunas partes pusieron un tipo bosque tropical, un bosque húmedo, y así se fueron yendo por diferentes tipos de regiones del mundo. Y la idea era decir, podemos crear un ambiente aún en medio del desierto para que en un futuro, cuando sea necesario, pues de alguna forma nos mantengamos de esta manera. Todo era perfecto en ese lugar. Se procuraba tener aire purificado, agua limpia, la luz óptima, y la verdad es que los árboles empezaron a crecer de una manera increíble. Y muchos dijeron, no, pues ya, ahora sí que hemos logrado lo que inclusive Dios mismo no puede lograr. Imagínense, siempre muchos científicos, hermanos, tristemente se creen dioses, ¿no? De alguna forma, o se creen al igual que Dios. Eso la humanidad siempre lo ha querido hacer. Sin embargo, hermanos, esos grandes árboles empezaron a crecer, hermanos, de una forma abnormal, no era normal. Empezaron a llegar a cierta altura que estaba ya casi tocando el techo, pero cuando empezaban a crecer tan rápido y tan alto, se empezaban a caer, se caían, empezaban a doblarse y se dieron cuenta que de alguna forma no les estaba ya funcionando ese experimento. Empezaban a caerse inclusive hasta por su propio peso. Las ramas arriba estaban tan grandes, las hojas, que empezaban a colapsar. ¿Qué creen ustedes, hermanos, que faltaba en ese ambiente tan perfecto? Algo que se les ocurra en este momento es una biosfera, es decir, prácticamente está construido un domo, pues con un tipo de acrílico especial que no está en contacto, ¿no?, con el resto del ambiente, están en medio del desierto. ¿Qué creen ustedes que les hacía falta? Había luz, había agua, había entradas perfectas de sol, todo bien controlado.
había fertilizantes inclusive, pues justamente porque se necesita para crecer. ¿Qué creen que hace falta? Pues la tierra no era adecuada y no podía hacer raíces, tal vez por eso. La verdad es que la tierra era perfecta porque hicieron ahí, le pusieron diferentes tipos de ¿cómo se llama? Fertilizantes. ¿Sí? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios, definitivamente, porque va contra natura, pero no, estamos hablando de algo de la naturaleza que les hacía falta. Aire. El aire, exactamente, viento, el viento, no se pusieron a pensar, porque aquí adentro, hermanos, pero si nosotros cerramos las ventanas y todo, pues no entra el viento, no puede estar habiendo mucho viento allá afuera, pero aquí adentro no lo sentimos, esto estaba encerrado. Y uno podría pensar, no, pues el viento va a estropear esto que estamos nosotros haciendo. ¿Por qué? Porque pues así de por sí se están cayendo los árboles. Ahora cuando venga el viento, y es que justamente, hermanos, en la naturaleza, todo el tiempo el viento está azotando los árboles. Esto genera, hermanos, algo llamado en la ciencia como madera de reacción. Cuando van creciendo los árboles, mientras el viento les está pegando, la madera empieza justamente a aclimatarse de tal manera que empieza a ponerse un poco más duro. Las raíces ven su necesidad de cavar más profundo porque arriba el viento le está pegando. Imagínense nosotros cuando nos está pegando el viento, no sé si algunos de ustedes han estado en La Ventosa en Oaxaca, allá pega el viento, inclusive tira los trailers, muchas cosas así. Yo he estado ahí, lo primero que uno quiere hacer es agarrarse. ¿Por qué? Porque te va a tumbar el viento. O cuando alguien te está empujando, tu primera reacción es agarrarte, y la naturaleza funciona de esa manera. Cuando el viento va soplando, pues los mismos árboles van sintiendo la necesidad de sostenerse a algo. Y de que la madera se empiece a hacer más fuerte también, de que las ramas empiecen a generarse de tal manera que empiezan a reaccionar ante el viento. También se le conoce a este término madera de tensión, y eso va haciendo que el mismo árbol empiece a empujar las raíces mucho más profundo. Sin el estrés del viento, hermanos, el árbol no va a tener la fuerza para sostenerse a sí mismo cuando llegue a su madurez. Por eso habían unos árboles tan grandes que cuando llegaba el tiempo se caían. A nosotros, hermanos, de alguna forma nos encanta la idea de una biosfera espiritual. Una vida cristiana sin viento, sin dolor, sin crisis. Pero Santiago, hermanos, nos aterriza la realidad. Definitivamente necesitamos ese tipo de situaciones en nuestras vidas. En este momento Santiago, hermanos, escribe a una iglesia que está dispersa y que inclusive se encuentra perseguida. Santiago escribe a la iglesia de Jerusalén justo después del día del Pentecostés, aunque todo parecía que iba muy bien. Regresan a Jerusalén porque ese fue el mandato de nuestro Señor Jesucristo, pero imagínense, están regresando al lugar donde se crucificó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le va a pasar a sus seguidores? Pues prácticamente lo mismo. Le empiezan a perseguir, les empiezan a excluir de sus comunidades, los empiezan a excluir de la ciudad, les empiezan a maltratar. Algunas personas como a Esteban, hermanos, le apedrearon. Estamos hablando de ese contexto, estamos hablando de esas situaciones en las cuales está viviendo la iglesia en ese momento. Les explica prácticamente, hermanos, a través de su epístola, que los vientos de la prueba, hermanos, no son accidentes, que lo que ellos están viviendo en ese momento no es un accidente, son parte del diseño de nuestro Dios para que la iglesia, hermanos, tenga el peso y la firmeza que necesitamos, hermanos, porque eso apenas era el principio de lo que la iglesia iba a sufrir y lo que iba a pasar. Solamente recordemos, hermanos, que nosotros no somos de este mundo. Y prácticamente el Señor nos dice, no te acomodes a este mundo. Tienes que vivir con un propósito en este mundo. Nosotros tenemos un propósito, pero para eso, hermanos, el Señor quiere probar nuestra fuerza y nos quiere hacer resistentes ante las pruebas y las adversidades que sin duda alguna, hermanos, vamos a enfrentar. Veamos lo que dice el versículo 2 en este momento, hermanos. Ahí les voy a invitar que tengan su Biblia abierta, si tienen la posibilidad de tenerla ahí. El versículo 2, hermanos, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí, hermanos, Santiago no está siendo nada más optimista, nada más por quedar bien de alguna manera. No es un optimismo ingenuo, ni tampoco, hermanos, se trata de un masoquismo espiritual.
No dice que nos gocemos por la tragedia o el dolor, sino que nos llama a gozarnos en medio de las pruebas. Y esa es una situación, hermanos, bien complicada, porque yo creo que al contrario, muchas veces cuando estamos en medio de las pruebas, lo primero que pasa por nuestras mentes no es el gozo, sino puede venir la tristeza, el dolor, el llanto. A nadie creo que nos gustan las pruebas, pero lo que el Señor nos quiere decir a través de Santiago, justamente, hermanos, es que hallemos propósito en medio de las pruebas. Que no lo veamos todo como una tragedia. El mundo, hermanos, todo el tiempo va a quejarse, y nosotros a veces entramos en esa dinámica de una constante queja. Nos quejamos por todo. Por eso les decía que nos agrada el pensar, hermanos, en vivir en una burbuja todo el tiempo. La verdad es que yo creo que si a todos nos preguntaran, podríamos decir, no, pues yo quisiera tener ya toda la vida resuelta. Quisiera tener todo el dinero del mundo, quisiera tener el refrigerador siempre lleno y que en automático se llenara, que no tuviéramos que hacer absolutamente nada como lo estaba viviendo justamente esa biosfera, ¿verdad? Allá en Arizona, tiene todo. Pero se dieron cuenta de que solito así no iba a poder subsistir. Y algo más importante, no iba a cumplir con un propósito natural. Los árboles, hermanos, en el lugar donde son plantados, donde Dios los puso, cumplen un propósito, cumplen una función. No, de nada sirve por ejemplo, un árbol que hay en Chiapas, se me olvida, la ceiba, por ejemplo, unos árboles enormes con unas grandes copas. De nada sirven esos árboles realmente en un territorio como el desierto. Cumplen su función porque capturan el agua necesaria, porque llueve mucho y protegen el mismo suelo. A mí me encanta, hermanos, la naturaleza. Yo, si no hubiera sido pastor, yo estuve a punto de estudiar ingeniería en agronomía. Yo soy de Chiapas originalmente y allá pues yo viví y crecí entre cafetales. Entonces yo quería dedicarme a la caficultura. Por eso es que yo entiendo perfectamente esta situación de alguna manera y encuentro los propósitos. A mí me encanta también el desierto. El Señor me permitió vivir en Nevada por muchísimos años y también veo ese contraste, pero luego entiendo la realidad y veo cómo, por ejemplo, un cactus sirve su función y cumple su función para el tipo de animales y todo lo demás. Y a veces uno quiere forzar. Hay muchos, en la época, hermanos, del virreinato de la Nueva España, cuando apenas estaban llegando algunos conquistadores y todo lo demás, sobre todo a la zona del Caribe, empezaron a traer plantas de Europa y quisieron plantarlas y quitaron todos los surcos que había del pueblo taíno allá en Cuba y en lo que ahora es República Dominicana, y ellos empezaron a traer plantas de Europa y las intentaron plantar acá. No les funcionó, hubo una gran hambruna. Antes de que llegaran a México, inclusive a lo que ahora llamamos México, ya hubo una gran hambruna donde se murieron tanto nativos de las islas como los propios españoles y conquistadores que vinieron. ¿Por qué? Porque trata uno de plantar y poner algo donde no debe de estar. Y muchas veces en nuestras vidas, a veces nosotros queremos ir forzando las cosas de esa manera. Notemos, hermanos, qué es lo que dice Santiago. Cuando os halléis. No dice, hermanos, si acaso os halláis. Prácticamente lo que nos está diciendo, hermanos, que las pruebas son una garantía en un mundo caído. Ya vivimos en un mundo caído, hermanos. Vivimos en un mundo ya tocado por el pecado y eso es una realidad que debemos enfrentar. Por eso el Señor dice, no te acomodes a este mundo pecador. Porque ¿cuál es lo que nosotros esperamos, hermanos? La segunda venida. Nosotros esperamos, hermanos, vivir, hermanos, en el reino celestial porque actualmente nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros, nuestra ciudadanía aquí, hermanos, no está en este mundo. Tenemos una ciudadanía que vendría siendo la mexicana, pero podemos decir que contamos con una doble ciudadanía, pero la principal y la más importante, hermanos, es la ciudadanía celestial. Y el Señor nos mantiene en este mundo, hermanos, porque Él en este instante, en el momento que nosotros podemos decir, ay, Señor, ya me bauticé, ya me convertí, ya recibí a Cristo en mi corazón, y desaparecer. Ah, qué bonito fuera. Ya nos fuéramos directamente al cielo. Pero el Señor dice, no, yo te voy a dejar en este lugar con un propósito. Si tú estás aquí, es con un propósito. Y las pruebas son necesarias, hermanos, para cumplir el propósito que el Señor nos ha dado en este lugar. Entonces las pruebas, hermanos, van a venir. Es un hecho. Nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, en este mundo vas a tener aflicciones. Van a venir, hermanos, en forma de crisis económicas.
Van a venir, hermanos, en problemas de salud, en crisis familiares, conflictos, ¿verdad?, entre los matrimonios inclusive, o conflictos ministeriales en la propia iglesia. Van a haber problemas y situaciones difíciles. Eso ya es una garantía, hermanos, para que no nos sorprendamos, Jóvenes, lo siento mucho, que el mundo es difícil, vamos a sufrir. Y a veces, hermanos, cuando no lo vemos de esa manera, es por eso que de repente nos topamos con la realidad y hasta nos deprimimos. Pero el Señor mismo nos lo ha advertido. Vamos a vivir en un mundo difícil porque somos pecadores, vivimos con personas pecadoras. El mundo es un mundo caído, sin embargo, tienen un propósito. Yo les voy a ayudar. Por eso dice también, usa aquí Santiago la palabra tenet, que el griego es, hermanos, egeomai. Y ese es un término contable, es muy curioso. Está utilizando, hermanos, una palabra que un economista, un contador, en aquella época entendería perfectamente. Porque cuando dice tenet, significa calcular, evaluar, para poder tomar una decisión consciente. Cuando uno está haciendo un presupuesto, debe de uno tener en cuenta qué es lo que se va a gastar, qué es lo que se tiene. Pero yo puedo decir, fíjate que tenemos un presupuesto para una comida de 10 pesos y tenemos que alimentar a 100 personas. Tener en cuenta lo que tienes. Si nada más te van a dar 10 pesos, pues vamos a ver cómo le conseguimos a los demás, o simplemente podemos decir, no va a funcionar. Pero de alguna manera lo que nos está diciendo justamente Santiago es, tener en cuenta, calcula, tienes que saber cuál es la realidad. El gozo cristiano, hermanos, no se trata de una emoción superficial. Porque, hermanos, nosotros no nos regimos solamente por emociones. Se trata de vivir una convicción profunda de que Dios es el que está en control de nuestras vidas. Ahí es donde tenemos en cuenta, hermanos, quiénes somos nosotros y quién es Dios. Podemos tener gozo, hermanos, porque sabemos que el sufrimiento en las manos de Dios, hermanos, no se trata de un desperdicio, sino que se trata de un propósito. Tener en cuenta, hermanos, que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas es lo que nos da la seguridad. Las emociones son pasajeras. Yo ahorita me puedo emocionar por una buena noticia, me puedo emocionar por cualquier circunstancia, y muchas veces pensamos que toda nuestra vida se trata de la emoción, de sentir emociones bonitas, y si algo no me emociona, pues me pongo triste y me pongo mal, y muchas veces, hermanos, nos vivimos constantemente en decepción. Yo sé que muchas veces cuando venimos a los pies de Cristo, sobre todo si tal vez ya venimos a los pies de Cristo en nuestra vida adulta, que estamos un poco más conscientes de nuestra realidad, hay quienes vienen a la iglesia y se emocionan, mira qué bonito, los hermanos se saludan, qué bonitas están las alabanzas, siento una emoción bonita. Pero de repente vienen los problemas y regresas a tu casa y te das cuenta de que pues, tus problemas todavía siguen en ese lugar. El Señor lo que te dice, no te confíes solamente en la emoción que tú puedas sentir en un momento, más bien date cuenta de quién eres. Yo veo a mis hermanos y yo honestamente, hermanos, cuando inicié en el ministerio, yo pensé que también de alguna forma todo iba a ir bien. Yo entré al seminario, hermanos, y yo pensé que al entrar al seminario todos íbamos a estar casi levitando, ¿no? Allá me iba a encontrar con los mismos ángeles, pero me di cuenta que mis compañeros de seminario eran tan pecadores como yo y que empezamos a tener conflictos, que mi compañero de mi cuarto también tenía malos hábitos, que tal vez no eran mis malos hábitos, él tenía unos malos hábitos y yo tenía otros malos hábitos, y empezamos a chocar. Y el Señor te dice, sí, porque son pecadores, tienes que aprender a saber dónde estás parado. Debes de aprender a conocer cuál es tu entorno. Debes de aprender a vivir con personas pecadoras, hermanos, y así viviremos menos decepcionados. Esto no se trata, hermanos, de vivir como pesimista. Se trata de conocer la realidad para saber cómo hacer las cosas mejor. Si yo sé que mis hermanos, yo puedo tener grandes expectativas, y yo llegué a pensar cuando llegué a la primera iglesia donde me instalaron, los hermanos me recibieron de manera maravillosa, no, bien bonito, y hasta hicieron una comida, eso fue allá en Chiapas, y dije, pues ahora sí vamos a trabajar bien emocionado, y al mes, a los 2 meses, pues van saliendo nuestra carnalidad, la emoción de la bienvenida pasó, y de repente, pues ya hasta algunos les caí mal, algunos me cayeron mal, y empezamos a ver una realidad, es que somos humanos, ¿por qué pensé que iba a ser de otra manera? ¿Por qué pensé que todo iba a salir bien? Sí, somos cristianos, pero somos humanos y empezamos a vivir una realidad, hermanos, que debemos aprender a conocer. Pero no para decir, bueno, como ya todos somos pecadores, como son algunos, ¿no? Son bien pesimistas. No, todos somos pecadores, ya mejor voy a ir y no me voy a fijar en nadie, empiezo a vivir mi vida toda así aislada.
No, hay que aprender, hermanos, a decir, Señor, el primer pecador soy yo, como lo decía el apóstol Pablo. De todos, dice, de todos los pecadores, yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Es decir, primeramente yo, el Señor trabaja conmigo para yo poder ser de bendición. Trabaja conmigo para que cumpla mi propósito en esta tierra. Muchas veces esperamos que sean los demás los que cambien antes que yo. Cuando el Señor dice, no, yo quiero trabajar contigo. Para eso son las pruebas. Para que tú seas de bendición para los demás. Un árbol, hermanos, como lo dice el Salmo número 1, que está plantado junto a las corrientes de las aguas, da su fruto a su tiempo. La palabra entonces, hermanos, que nos habla aquí Santiago, justamente nos habla de tener convicción. Vayamos a lo que dice el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí es donde Santiago, hermanos, nos explica cómo funciona el viento sobre el árbol. La palabra griega, hermanos, es upónome, que no significa sentarse pasivamente a esperar a que pase la tormenta. Significa una resistencia activa, la capacidad de mantenerse firme bajo presión sin ceder. Como nos recuerda el apóstol Pablo en Romanos 5, de los versículos 3 al 5, alguien que me ayude a leerlo, por favor, hermanos. Romanos 3, versículos 3 al 5, ¿quién dice yo? Que lo encuentre y se ponga de pie, lo lea bien fuerte, por favor. Romanos 5, versículos 3 al 5. Amén. Las tribulaciones producen paciencia. La paciencia prueba, hermanos, el carácter probado, y la prueba, esperanza. El objetivo de Dios, hermanos, no es simplemente hacernos personas que aguanten mucho. Porque, hermanos, si nada más vivimos aguantando, no tiene sentido. El Señor no nos quiere hacer que aguantemos. No sé cuántos de repente han tenido algún problema y dicen, no, pues es que me tengo que aguantar y me aguanto, nos cansamos. El Señor dice, no se trata de aguantar. Tiene un propósito la prueba que tú estás pasando. El propósito, hermanos, es que seamos perfectos y cabales. En la Biblia, hermanos, la perfección no significa ausencia de pecado en esta vida. De hecho, la palabra que utiliza es teleios. Es bien importante estos términos griegos porque, hermanos, a veces en español utilizamos la palabra para lo mismo. No sé si alguien tenga otra palabra para perfecto, algo. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando piensan en perfección? Excelencia, pero es algo como que si no tuviera ningún tipo de error, ¿ok? Por ejemplo, la Biblia ocupa la palabra perfecto para nuestro Señor Jesucristo y Él sí no tiene absolutamente ningún error, pero también utiliza otro tipo de perfección que es el teleios, que no significa la ausencia de pecado en esta vida, sino se habla de madurez. De hecho, una de las mejores palabras para utilizar el teleios sería la madurez. Por ejemplo, una fruta cuando está madura, decimos que está perfecta. No es porque no tenga errores, sino porque está lista, está madura, está lista para lo que nos necesitamos. Si lo vamos a comer, pues decimos que está perfecta para hacer comida. Aunque tenga sus manchitas, aunque la abramos y tal vez no esté como a nosotros nos gusta, por ejemplo, un plátano. No, pero está perfecto, está listo para que lo comas. Así hay algunas semillas, no significa que no tengan ningún tipo de error, están listos para lo que están puestos. De la misma manera, hermanos, Dios usa las dificultades como el cincel, hermanos, que quita de nosotros todo lo que no se parece a Cristo, y Él está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad, porque Él quiere que alcancemos la estatura del varón perfecto. El Señor, hermanos, está consciente de que en este mundo al menos no vamos a alcanzar una perfección completa como la de Cristo, pero es nuestro caminar hacia ser como Cristo mismo. Y las pruebas, hermanos, y los problemas y muchas aflicciones que nosotros vamos a vivir en esta tierra, justamente son para que seamos como Cristo mismo. Esa es nuestra expectativa, y que alcancemos una madurez completa. Yo sé que muchas veces, hermanos, han venido problemas a nuestras vidas. Imagínense ustedes una mala noticia. Híjoles, tienes cáncer. Son noticias que impactan. Oye, te corrieron del trabajo.
No, que te robaron tu carro. Cosas así, hermanos, que de repente nos pegan en nuestra vida. Y hay quienes, hermanos, se derriban y nunca se levantan de esa situación. Ya, se quedan. Se tiran así como cuando un boxeador golpea, ¿verdad?, a su contrincante y lo deja tirado en la lona. Ya te noqueó el problema. Y ahí te quedas tirado, ya. Y el Señor no quiere que nos quedemos tirados en la lona. El Señor quiere, hermanos, que reconozcamos por qué pasó esa situación. Tiene un propósito en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere probar en nosotros? Porque, hermanos, estos problemas ya de cajón están. El Señor, hermanos, no nos promete que no vamos a tener problemas. Al contrario, nos lo advierte. Y por eso el Señor más bien nos dice, en medio de esa situación tienes que reconocer quién eres tú. Eres un pecador, eres débil, definitivamente. Por eso tienes que ir a la fuente del agua viva para tener la fortaleza de superar esos problemas en medio de las situaciones difíciles. Cuando viene un problema difícil en nuestras vidas, hermanos, ¿a quién necesitamos sobre todas las cosas? A nuestro Dios. Pero muchas veces, hermanos, si nos corren del trabajo y ya no vamos a recibir nuestra quincena, nuestra mensualidad, ¿qué es lo que pensamos que necesitamos? Otro trabajo. El dinero, porque pues tenemos hambre. Pero el Señor te dice, reconoce a quién tú necesitas. En medio de esa situación, yo soy el que te voy a fortalecer. El Señor, así como los árboles se van agarrando y van proponiendo sus raíces en la tierra, el Señor dice, tú agárrate a mí, sostente de mí. Yo soy el que te voy a ayudar. Yo soy el que te voy a sostener. Otra persona, hermanos, en medio de las situaciones difíciles, una persona que no es creyente, lo que hace, hermanos, es tirarse la lona ya. Ya se acabó. Hoy muchos que empiezan a agarrar solamente programas motivacionales. Una píldora, como cuando uno se toma un paracetamol nada más para quitarte el dolor, pero te tienes que volver a tomar otro, y te tienes que volver a tomar otro. Y si tienes un cáncer, el paracetamol no te va a quitar el cáncer, te va a quitar el dolor de cabeza por algún tiempo, o el dolor en el cuerpo por un rato, pero va a llegar tanto el problema que la enfermedad va a seguir. ¿A quién debemos acudir, hermanos? A nuestro Señor. Él es nuestra fuente de vida. Él es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Tampoco caigamos, hermanos, en los malos consejos. Muchas veces acudimos a las personas incorrectas para pedirles consejos en medio de las pruebas. Ay, es que tengo mi amigo mundanote y me dejó mi esposa, o algo estoy sufriendo. Vámonos a tomar. Esa es su solución a los problemas. Solamente son, hermanos, algunas cositas que nos van a hacer sentir mejor por un momento, emoción. Pero, hermanos, lo que viene después, las malas decisiones y los malos consejos nos van a llevar a cosas peores de lo que nosotros estábamos originalmente. Por eso el Salmo número 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Dónde estaba puesta, hermanos, su delicia? ¿Qué era su delicia de aquel que escribe el Salmo número 1? En su delicia, en la ley de nuestro Señor, la palabra de nuestro Dios. Este varón, hermano, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de que ahí es donde nosotros nos debemos de aferrar. Así que, hermanos, el objetivo de Dios es que nosotros seamos como nuestro mismo Señor Jesucristo. Veamos lo que dice el versículo 5 ahora. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando estamos, hermanos, en medio del dolor, lo primero que nos falta no es fe, es perspectiva. Nos desesperamos, hermanos, porque no entendemos el por qué, y por eso a veces terminamos, hermanos, empeorando las cosas. Terminamos tomando malas decisiones. Dios, hermanos, promete dar sabiduría abundantemente. Pero, hermanos, Él quiere que se la pidamos creyendo en su bondad. El hombre, hermanos, de doble ánimo es aquel que confía en Dios un día y al siguiente confía en sus propios recursos, que es lo que dice los versículos 6 al 8. El Señor no quiere que seamos de doble ánimo, que un ratito estamos bien con el Señor, pero si viene el problema, me alejo del Señor. O hay otros que son de otro doble ánimo a la inversa. Cuando están los problemas, ay, Señor, y cuando ya todo va bien, me alejo de Dios, porque hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Me ha tocado estar, hermanos, en reuniones de oración y veo dos situaciones difíciles. Aquel hermano que dice, no, es que me vengo a darle gracias a Dios
Y vengo bien emocionado al culto de oración porque me promovieron y tanto que estuve orando por ese trabajo. Y vengo y estoy bien contento y voy a la iglesia y lo veo bien activo. Y viene el problema otra vez y ya, se desaparece la iglesia. Y al revés, hay otros hermanos que en medio de la aflicción, ay, aquí está, todos los viernes está aquí, porque ya tenemos en Filadelfia los viernes de oración a las 6 de la tarde. Y todos los viernes ahí están los hermanos orando y orando. Y de repente se desapareció, hermano, ya no vino, ¿qué pasó? No, hermano, ahí para la otra, ya todos sus problemas se solucionaron. No, hombre, entonces somos de doble ánimo. El Señor quiere que estemos con Él en las buenas y en las malas. Que estemos, hermanos, cuando hay pruebas y cuando hay gozo, porque nuestro ánimo no está anclado a la circunstancia. No estamos viviendo por si nos va bien o nos va mal. Estamos con el Señor por lo que Él es, por lo que Él nos da. Así que, hermanos, debemos pedir la sabiduría del Señor para saber cómo enfrentar las circunstancias sin importar la situación que nosotros estemos viviendo. Finalmente, hermanos, veamos lo que dice el versículo 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, glóriese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aquí no está hablando, hermanos, que está en contra, ¿verdad? El rico está hablando de una ejemplificación y del empresario, ¿verdad? Sino de aquel que no está poniendo su confianza completamente en el Señor. Es justamente, y aquí habla del viento abrasador, hermanos. Yo creo que han escuchado también en la Biblia cuando han leído del viento solaz. De esos términos, hermanos, son bien importantes porque justamente donde se escribe esto es en Medio Oriente y allá, hermanos, así como aquí tenemos nuestra época de huracanes, allá también viene la época de los vientos. Y son vientos abrasadores, son vientos con arena, con el calor, hermanos, es como estar en un horno en aquel lugar. Y de repente en primavera, porque esto sucede más o menos justamente en estas fechas, julio, agosto. Y hermanos, en primavera pues crecen entre medio del desierto, sale pasto y salen flores. Se vive bien bonito porque empiezan a caer, aunque allá con que caen unas gotitas de agua, de repente empieza a reverdecer, muy, muy poquito, pero se ve verde en comparación a cómo es normalmente, que es un desierto. Y de repente viene el viento y ya, se acabó la primavera. Y dice muchas veces nosotros así somos también en esta vida. De repente sentimos que florecemos, sentimos que damos frutos, sentimos que todo va bien y viene el problema, viene la aflicción, viene ese viento abrasador y nos marchitamos y nos caemos. Y el Señor dice, no quiero que ustedes sean como esas flores primaverales y cuando viene el viento se acaban. Más bien quiero que sean pues como ese cactus en medio del desierto. Viene el viento, viene el calor, viene la circunstancia y ahí sigue. Se mantiene firme porque está donde tiene que estar. Está consciente del lugar y del entorno en el que se encuentra y resiste los embates de la propia naturaleza porque está ahí con un propósito. Porque esos cactus, hermanos, sirven inclusive a nosotros mismos. Sirvieron a muchas personas, ¿verdad? Que al pasar por el desierto se podían alimentar de esos cactus, alimentan a los animalitos de aquel lugar, sirven un propósito en aquel lugar. Así que mis amados hermanos, nosotros debemos reflexionar el día de hoy, ¿cuál es nuestra perspectiva? Santiago ilustra esta sabiduría contrastando al pobre y al rico. La prueba, hermanos, nos nivela a todos. Al hermano humilde, la prueba le recuerda su alta dignidad en Cristo. Al hermano rico le recuerda su fragilidad. Las riquezas se marchitan como la flor de la hierba, pero la sabiduría nos enseña que solamente, hermanos, el carácter que es forjado por nuestro Dios es el que permanece. ¿Quién te está forjando a ti, hermano? ¿Tú mismo? ¿Tu sabiduría, tu intelectualidad, tu trabajo, tu carrera? ¿Qué te está forjando a ti? Si es cualquier cosa pasajera, hermanos, eso se va a acabar. Pero si es el Señor, te está forjando, hermanos, con un propósito. Como el herrero cuando está haciendo una espada y la tiene que golpear para que se ponga más dura y que sirva el propósito. De la misma manera, hermanos, el Señor también nos está forjando a nosotros. Nosotros no somos casualidad. Nosotros no crecimos nada más para vivir en este mundo y a ver qué pasa. Los problemas ni siquiera, hermanos, son
una casualidad. En la mayoría de los casos, cuando somos hijos de Dios, hermanos, tenemos un propósito. Todas las cosas les ayudan para bien, dice la palabra del Señor, a los hijos de nuestro Dios. Así que sin importar la circunstancia que tú estés viviendo el día de hoy, hermanos, el Señor te dice, podemos enfrentar las pruebas con esperanza. Porque no servimos a un Dios distante que nos manda nada más a que suframos ahí nada más porque a Él se le antoja. Sino, hermanos, nos está disciplinando, nos está formando, nos está dando forma y también nos está quitando aquellas cosas que no le agradan a Él. Porque también eso causa dolor y es parte de la prueba. Hay cosas, hermanos, creo que aquí todos podemos al menos decir que si en algo somos iguales, es que somos imperfectos, en que somos pecadores. Y creo que podemos reconocer honestamente que hay mucho que el Señor tiene que quitar de nosotros. Entonces, hermanos, si el Señor tiene que quitar cosas de nosotros, pues hay que dejarlo. Y eso puede generar dolor, como cuando nos intentamos quitar algo que nos está lastimando. No pertenece a mi cuerpo, me lo tengo que quitar y uy, a veces duele, ¿no? Como si te ponen una cinta adhesiva y te la quitas, duele. Pero no va en tu cuerpo, no es tu cuerpo, hay que quitarlo. Va a arder y va a doler y el Señor de esa manera nos está, hermanos, formando. La vida de Jesús, hermanos, fue la demostración perfecta de Santiago 1, porque Él fue el que soportó, hermanos, la cruz. Él, hermanos, sufrió el menosprecio, el oprobio, pero, hermanos, su gozo fue todavía más grande porque sabía que todo ese dolor que Él estaba pasando, inclusive en la cruz, al momento que sintió los clavos en sus manos, estaban sirviendo, hermanos, un propósito, nuestra salvación. Su sufrimiento produjo la salvación del mundo. Y si Dios, hermanos, pudo usar la prueba más grande y oscura de la historia, que es la cruz, para traer el mayor bien, ciertamente, hermanos, Él puede utilizar las pruebas temporales que estamos viviendo el día de hoy para formar, hermanos, en nosotros un carácter eterno, para hacer de bendición a las personas que nos rodean, para ayudar a aquellos que necesitan ayuda en este tiempo. Así que, hermanos, dejemos que el viento de la prueba haga su trabajo en nosotros. No huyamos, hermanos, del proceso. Pidamos sabiduría del Señor, pidamos ayuda del Señor, vayamos al Señor y descansemos en la gracia de aquel, hermanos, que nos está haciendo perfectos y cabales. Así que, mis amados hermanos, Dios nos ama tanto y Él quiere que seamos, hermanos, firmes, que seamos perfectos, que seamos cabales para su gloria, que va a permitir pruebas en nuestras vidas. Así que dejemos ya de tomar píldoras, hermanos. No utilicemos tampoco la iglesia como una escapatoria para nuestra realidad. La iglesia es el lugar donde nos capacitamos para enfrentar la vida diaria y para ser de bendición. Los problemas, hermanos, si el problema te tiene tan distante de Dios o te está haciendo, hermanos, de un ánimo que te vuelves chocante o que te vuelves arrogante en algunos momentos, pídele sabiduría al Señor, porque ahí ya no estás haciendo de bendición. Al contrario, empiezas a alejar a las personas, empiezas a tener problemas en tu familia, en la iglesia. Los problemas, si los problemas están ocasionando, hermanos, más problemas, es porque no estás buscando verdaderamente al Señor, que Él sea el que tome el control en tu vida. Al contrario, a veces algún problema puede generar más maldición para ti mismo y las personas que te rodean, cuando Dios quiere, hermanos, usarte para hacer bendición, para traer paz a tu corazón y para cumplir el propósito que el Señor ha puesto en tu vida. Inclinen su rostro, hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra, por este recordatorio que nos das de tu amor, pero también, Señor, de la situación en la que vivimos en este mundo. En este mundo, Señor, vamos a tener aflicciones. Tu Hijo Jesucristo nos lo dijo, pero también nos dijo que no temamos porque tú has vencido al mundo. Por eso, Padre Celestial, queremos confiar, queremos depositar toda nuestra esperanza en lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a que en medio de los problemas podamos acudir a ti, Señor. Y cuando no haya problemas, podamos acudir a ti y podamos dar fruto en nuestro tiempo y podamos ser de bendición. Señor, yo te ruego por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, que los uses en gran manera. No permitas, Señor, que las pruebas y las aflicciones les roben el gozo de tu salvación. No permitas, Señor, que por causa de los problemas entremos en un círculo vicioso de pecado en el cual nos alejemos de ti y lastimemos a otras personas. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestro propósito. Ayúdanos a saber cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en tu ley, a beber agua, Señor,
de esa fuente de agua vida que eres tú, Padre Celestial. Ayúdanos, te necesitamos, lo reconocemos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.